Mis amadas hermanas y hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes nuevamente la reflexión de la palabra del Señor, y esta se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Y damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez entró Jesús a la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy día, queridos hermanos y hermanas, quiero hablar un poquito acerca del día de reposo que todos nosotros reconocemos que fue el día que el Señor estableció para el pueblo de Israel, para que fuera dedicado totalmente para la adoración y para el reposo del hombre, y para que sea el día del Señor, donde todas las cosas lo sean, para poder alabar y bendecir su santo nombre. El Señor nos ayude y nos bendiga. El tema es que los fariseos, los judíos, tomaron el día de reposo, y aparte de lo que la ley les decía que tenían que hacer en el día de reposo, ellos pusieron muchos requisitos que no estaban implícitos o no estaban escritos en la palabra de Dios, sino que eran costumbres de los ancianos. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Cuando leemos esta palabra, vemos el contexto de esta palabra, que dice que los discípulos recogieron algunas espigas de trigo en el día de reposo para comer. El Señor nos ayuda. Ahí había una necesidad, que era el hambre. También, como leíamos, ¿cierto?, la palabra del Señor aquí en el capítulo 3 nos habla de que Jesús en el día de reposo sanó a un hombre que tenía una mano seca. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. En estas dos ocasiones que nosotros, ¿cierto?, hemos visto y hemos leído en varias ocasiones, ¿cierto?, Jesús deja en claro que el día de reposo fue creado para el bienestar del hombre. El día de reposo Dios lo estableció para el bienestar del hombre y no como una carga para el hombre. Que el Señor nos ayude. Recordemos que Dios siempre ha querido el bien de su iglesia. Que Dios nos aumente la fe. También pasa lo mismo con el Evangelio, del cual nosotros hoy día somos parte. Y estas buenas noticias. El Evangelio es para una bendición para nuestras vidas. Es bendición para nuestras vidas el Evangelio. Servir a Cristo, querido hermano, hermana, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. No hay mejor bienestar, no hay mejor bendición que estar en los caminos del Señor. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Y el Evangelio no es para llenarnos de costumbres, de formalismo que impiden que el hombre y la mujer venga a Cristo. Por el contrario, el Evangelio y nosotros tenemos que hacer un puente para que las almas vengan a Cristo. El Señor nos aumente la fe y el Señor nos aumente la confianza. En el versículo 1 y 2 leemos: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de poder acusarle. El Señor nos ayude. Mire, es increíble lo que leemos, porque los judíos, los fariseos, sabían ya del poder de Jesús.
ellos no dudaban del poder de Jesús. Dice lo que hemos leído, ¿cierto? Que le acechaban en la sinagoga para ver si él sanaría, haría algo en el día de reposo. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Ellos reconocían el poder de Cristo, sabían que Él tenía autoridad, cierto, y poder para obrar milagros, para hacer sanidades, pero aún así no lo reconocían como Dios. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude y nos bendiga. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros sabemos del poder de Dios? ¿Cierto? Dios ha hecho prodigios y milagros en nosotros, pero aún así no le damos el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. El Señor nos ayude. Siempre dejamos al Señor de lado, para el último. Que Dios tenga misericordia. Y eso también es una forma de no reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted piense qué cosas grandes y maravillosas Dios ha hecho con usted. ¿De dónde lo sacó? ¿Cuántas enfermedades Dios le ha sanado? ¿Cuántas oraciones Jesús no le ha respondido? Pero aún así muchas veces estamos como los fariseos, que no le damos el lugar y no le reconocemos como nuestro amo, nuestro dueño absoluto de nuestra vida y no nos sujetamos a hacer su santa y divina voluntad. Que Dios nos ayude y nos bendiga. También, queridos hermanos, en este versículo que hemos leído, la palabra del Señor nos dice, ¿cierto?, que Jesús fue a la sinagoga de los judíos. Y Jesús sabía, ¿cierto?, qué le esperaba en la sinagoga. Porque sabía que ahí estaban todos aquellos que se rebelaban contra él, todos aquellos que le perseguían, todos aquellos que querían su mal. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Pero aún así, igual fue a la sinagoga. Bendito y alabado sea el Señor. Esto nos sirve de ejemplo a nosotros, queridos hermanos y hermanas, porque muchas veces no queremos ir a la iglesia porque decimos, ¿cierto?, que no me gusta el ambiente en la iglesia, o porque no nos encontramos bien con algún hermano, alguna hermana, ¿cierto? Y decimos, no voy a ir a la iglesia. Pero ¿qué ejemplo nos da Cristo? Que Él, pese a que estaban las personas, ¿cierto?, que le acusaban, que le atacaban, Él igual fue a estar con ellos, a predicarles y también a hacer milagros y prodigios. Cuando nosotros pensemos, hermanos, que no queremos ir a la iglesia porque no se hace como yo quiero, porque no me agrada el hermano, no me agrada el pastor, etc., siempre debemos de pensar, hermanos queridos, que nosotros, ¿cierto?, cuando vamos a la iglesia, vamos porque en primer lugar reconocemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos nosotros. Y debemos de recordar que nosotros vamos a la iglesia porque el Señor, queridos hermanos, está en ese lugar, porque vamos en busca del Señor y porque también vamos a ofrecerle nuestra alabanza y nuestra adoración. O dígame usted, querido hermano y hermana, que muchas veces nos sentimos destruidos, desalentados, pero llegamos a la iglesia, al templo donde están todos los hermanos y viene el Espíritu de Dios y nos levanta, nos restaura, nos hace sentir gozo y alegría y podemos avanzar en las cosas espirituales y nos venimos bendecidos a nuestros hogares. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. En la iglesia, hermanos, nos encontramos con Dios y le adoramos y le damos la honra y la gloria, le exaltamos. Así que no piense más en no ir a la iglesia porque a alguien no le cae bien o porque no se siente bien en la iglesia. El diablo lo quiere sacar de la iglesia, el diablo quiere dividirnos, pero nosotros no lo permitamos, queridos hermanos, como Jesús lo hizo. Fue valientemente y fue de bendición para un hombre que tenía una necesidad, una mano que estaba enferma y no le permitía
trabajar, pero Dios vio, ¿cierto?, la necesidad de este varón. El Señor nos ayude y nos bendiga a cada uno de nosotros. En el versículo 4 dice, y les dijo, ¿es ilícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. El Señor nos ayude a todos nosotros. Los fariseos, los judíos, centraban su doctrina, su enseñanza, ¿cierto?, en el día del reposo, en poder guardar, ¿cierto?, sus costumbres, sus creencias, su legalismo. El Señor nos va a ayudar. Pero nosotros leíamos al principio que el día de reposo fue hecho, Dios lo creó para el bienestar del hombre y no como una carga. En cambio, los fariseos y los judíos habían puesto más carga al pueblo que tenían que cumplir en el día de reposo. Que el Señor tenga misericordia y Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Tal vez los judíos colocaban, ¿cierto?, su pensamiento, centraban su atención en cumplir sus rituales, su legalismo, pero Jesús ponía su atención en lo que debía de hacerse en el día de reposo. Y lo que había que hacer en el día de reposo era hacer el bien, era dar vida en vez de quitar la vida. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. La actitud de los judíos, ¿cierto?, al estar pendientes si Jesús iba a hacer algún milagro, ¿cierto?, y en vez de alegrarse porque un hombre era sanado, ya la actitud de ellos era carente de misericordia. Ellos no pensaban en el bienestar o en el bien que se le podía hacer a aquella persona que estaba, ¿cierto?, en esa necesidad. Que el Señor nos ayude, porque para ellos era más importante sus normas, como decían. En cambio, para Jesús era más importante la persona, aquel que tenía necesidad. Que Dios nos ayude. Muchas veces nosotros también, queridos hermanos, colocamos más atención o más preocupación por cumplir ciertas normas, ciertos requisitos, y no nos preocupamos por la persona que necesita de Dios, por las personas que tienen hambre y sed de justicia. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Jesús igual sanó al hombre de la mano seca. Aunque todos, ¿cierto?, se juntaron y quisieron hacer complot contra Jesús, pero Jesús, pudiendo hacer el bien, Él lo iba a hacer. Hermano, hermana, si Dios, ¿cierto?, pudiendo bendecirte, Dios te va a bendecir. Pero tenemos que tener fe y confianza en el Señor, que Él quiere el bien del hombre y no que solamente guardemos normas y costumbres, sino que guardemos su palabra en nuestros corazones, seamos hacedores de la palabra y le adoremos de todo corazón. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por el bien de la salvación que usted nos ha otorgado. Gracias, Señor, por su misericordia, porque usted no nos coloca más carga de la que nosotros podemos llevar. Pero muchas veces nosotros también, Señor, tomamos carga que no nos corresponde. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, porque usted siempre quiere el bien de nosotros. Apártenos de la desobediencia, apártenos del pecado, Señor, apártenos de la incomprensión, Cristo amado, para poder recibir de esa gracia, de ese poder, de esa bondad que usted tiene para todos nosotros. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, Señor, y ayúdenos a pensar más en las personas, en los hermanos, que las costumbres que muchas veces nosotros tenemos. Todo esto se lo pedimos y se lo suplicamos en la dulce y poderosa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, sea de mucha bendición.